Revelando lo increíble, Millonario descubre el secreto oculto de su empleada con su bebé en un penthouse impresionante, con una vista de ensueño de la ciudad. José contemplaba su dominio. Era millonario, exitoso, érase un hombre de negocios que había logrado lo que otros solo soñaban. Pero en su mente, los que vivían por debajo de su nivel eran solo sombras, figuras de una vida que no entendía. Mientras sus ojos recorrían el vibrante barrio popular, sentía desdén por aquellos que consideraba de baja clase, sin darse cuenta de que su egoísmo había blindado su corazón contra una rica humanidad que lo rodeaba. Ana llegó cada mañana a su oficina, una madre soltera de 30 años con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Sus ojos oscuros reflejaban la lucha constante de una madre que día a día se esforzaba por brindarle lo mejor a su pequeño, Benjamín. Tras su humildad, había un talento artístico indomable. Ella transformaba su angustia en color, llenando las paredes del barrio con murales vibrantes que contaban historias de esperanza. A medida que pasaban los días, José comenzó a observar a Ana. La veía lidiar con el estrés mientras su mente imaginaba cómo mejorar sus murales. Algo en su espíritu resuelto lo impactó. Un respeto nuevo comenzó a florecer en su corazón, algo raro, un sentimiento intenso. Nunca había mirado con tanto interés a alguien que antes consideraba inferior. La historia se tornó densa cuando José descubriese que esos murales no eran simples pinturas, eran el alma de una comunidad. Ana organizaba eventos y colaboraba con vecinos, creando un movimiento que buscaba salvar un viejo edificio cultural, ahora en riesgo de ser demolido para dar paso a un lujoso centro comercial. Las luces que danzaban en su rostro mientras pintaba vibrantes paisajes lo cautivaron, y una verdad cruda comenzó a aflorar en su interior. Su éxito había distorsionado su percepción. En una cena familiar, mientras su madre le recitaba historias de sus raíces, ricas en sufrimiento y dignidad, José se sintió agobiado por el tirón de sus recuerdos. Recordó esos tiempos difíciles, y por primera vez sintió que lo que había considerado un fardo se convertía en una guía. Había un llamado emergente en su interior que desafiaba su egoísmo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche del evento de recaudación, Ana había dado vida a un movimiento monumental. El viejo edificio que querían salvar estaba lleno de color, de nuevos sueños. José sintió la presión en su pecho. ¿Debía sellar un trato que lo haría aún más rico, arruinando la felicidad de muchos? Con cada murmullo, cada risa y cada lágrima que se derramaba esa noche, se enfrentaba a su propio dilema moral. Al final de la noche, un descubrimiento inesperado lo sacudió. Ana, la madre soltera sencilla, era en realidad una artista reconocida en círculos que nunca imaginó. ¿Tendría valor para enfrentar sus prejuicios y elegir lo que realmente importaba? Mientras la emoción inundaba el lugar, José, con el corazón palpitante, contempló el reflejo de su vida. Todo estaba por cambiar. José no podía quitarse de la cabeza las imágenes de esa noche. La risa de Benjamín sobre Damasco, un mural que Ana había pintado con él en mente, lo perseguía. Cada niño que corría por el viejo edificio, cada padre que sonreía en agradecimiento, le recordaba cómo una madre, con su arte, había logrado unir a un barrio desgastado. Sin embargo, en lo más profundo, a la sombra de su éxito, se planteaba una pregunta inquietante. ¿Había desperdiciado su vida construyendo un imperio basado en la indiferencia? Decidió encontrar a Ana al día siguiente. Necesitaba hablar con ella, pero no sabiendo exactamente qué decir, se encontraba ansioso. Nunca había tratado de conectar con alguien de esa manera. El nerviosismo lo llevó a una decisión inesperada: comprarle flores, algo simbólico que representara un nuevo camino. Cuando llegó al barrio, su auto lujoso sobresalía entre las casas desgastadas. La mirada de los vecinos se volvía crítica, cargada de prejuicio. Pero a él ya no le importaba. Sentía que cada mirada de desaprobación era un recordatorio de su insensibilidad pasada. Se estacionó y, tras un profundo suspiro, salió del coche, sintiéndose más pequeño que el niño que antes era. Ana estaba en el parque, frente a un nuevo mural que comenzaba a tomar forma. Con pinceles en mano, y su cabello al viento, irradiaba una energía que lo atrajo. Se acercó lentamente, casi dudando.
Cuando ella lo vio, una chispa de sorpresa brilló en sus ojos. José, ¿qué haces aquí?, preguntó, dejando los colores de lado. Quería hablar contigo, su voz tembló, pero se obligó a continuar. Quiero disculparme, Ana. He sido un tonto al juzgar a las personas como tú. Ana cruzó los brazos, estudiándolo, despacio. José se sintió vulnerable, atrapado en su propia culpa. Pero a medida que las palabras fluían, algo empezó a cambiar entre ellos. Sus corazones parecían resonar, como si el arte de Ana estuviera empujando las murallas que él había construido alrededor de su vida. No es solo de ti, José. Es de todos nosotros. A veces olvidamos que las mejores historias nacen de nuestras luchas, respondió, sonriendo tenuemente, sacó las flores que había traído, un gesto simple, pero significativo. Ella las miró, dudosa al principio, pero al final aceptó el regalo, con una mezcla de confusión y calidez. Gracias, es un buen intento, pero ¿por qué realmente estás aquí?, cuestionó. Él se sintió expuesto. La historia del edificio cultural, la comunidad afectada, todo lo que había descubierto en ella lo estaba llevando a darse cuenta de su propia desconexión. Quiero ayudar. Quiero hacer lo correcto. A pesar de su tono decidido, José sentía que esas palabras quedaban un poco vacías. Ana lo miró con un escepticismo que dolió. No se trata solo de ayudar. Se trata de entender, de ser parte de algo, dijo, con una firmeza que lo dejó sin palabras. En ese momento, se dieron cuenta de que no solo estaban hablando de un edificio o un mural, sino de la posibilidad de redención para ambos. Pero en ese instante, el sonido de un teléfono cortó la conversación. Era el asistente de José, o algo más que eso, un recordatorio de su vida de lujos y decisiones. José, un informe urgente justo para ti. Es sobre la oferta de compra del edificio. El rostro de Ana se deslizó a una expresión de preocupación. Las flores caían de sus manos, como si el mundo que comenzaban a construir juntos estaba tambaleando de repente. ¿Vas a seguir adelante con el trato?, preguntó, su voz resonando con una mezcla de desilusión y esperanza. La pregunta pesó en el aire. ¿Podía José decidir entre un futuro en el que se quedaría con su egoísmo o dar un paso atrás y luchar por algo más grande que él mismo? La tensión era palpable. Todo estaba en juego, y en ese instante, la vida de José, marcada por la opulencia, iba a tomar un rumbo inesperado. ¿Tendría el valor de enfrentar las consecuencias de su elección y cambiar el rumbo de su historia? La palpitante tensión en el aire se convirtió en un abismo entre José y Ana. Sus miradas se entrelazaron como hilos de una tela rota, uno tejido con sueños y el otro con culpa. En ese segundo, mientras el eco del teléfono se desvanecía, José supo que todo lo que había construido se basaba en un terreno tambaleante. Sus manos, que habían manejado documentos y negociaciones, ahora temblaban. No sé, murmuró, girando el teléfono entre sus dedos, como un talismán que podía cambiar su suerte. Esa oferta es una oportunidad única. ¿Oportunidad para quién?, replicó Ana, frunciendo el ceño. ¿Para ti? O quizás para mantener a salvo tu mundo de lujos. El ardor en su voz golpeó a José como una ola inesperada. Se sorprendió al darse cuenta de que su deseo de ayudar, de ser parte de algo, no brillaba tan fuerte como el temor a perder lo que creía que le daba valor. Su corazón fruncía, un eco distante del nuevo hombre que anhelaba convertirse. Es un edificio, Ana. No es solo un trato. Es un símbolo, un lugar donde los sueños de esta comunidad pueden hacerse realidad, argumentó, buscando aferrarse a la verdad que había comenzado a ver. Pero tú también eres parte de esto, ¿no te das cuenta? Ana lo miró con intensidad. No puedes construir algo auténtico si no sabes quién eres. Y, por favor, deja de pensar que un trato va a salvar a la gente. Primero, debes salvarte a ti mismo. Sus palabras resonaron en su mente, la realidad de sus acciones atormentando su conciencia. Nunca había considerado que el camino hacia su propia redención era un viaje interno, no uno meramente financiero. Ana, observando su lucha, se suavizó. José, quizás no estás listo para escuchar lo que realmente te ofrezco. Pero no se trata solo de decisiones, se trata de conexión. Este muro que has construido, debes derribarlo si quieres ser parte de nuestro mundo. Ella había tocado un punto sensible. Algo en su interior empezó a romperse. La compasión inevitablemente crecía, enredándose con su propio ego. Las flores caían a sus pies, una metáfora de las promesas fallidas, mientras él miraba, sintiendo el peso de su elección. Ana, no puedo seguir adelante con eso. Su voz fue un hilo tembloroso. Quiero aprender, quiero ser parte de esto,
pero necesito que me guíes. La sorpresa iluminó el rostro de Ana, y por un instante, esperó que esas palabras cambiaran el rumbo de sus vidas. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono sonó de nuevo. Era un recordatorio en forma de zumbido sobre su vida de costumbre, esperando que él regresara a su anterior realidad. Con un gesto casi automático, José se apresuró a responder, además de un ¿qué pasa?, que sonó como un susurro distante. Mientras hablaba, el pánico crecía a su alrededor. En un rincón oscuro de su mente, las viejas rutinas comenzaron a reclamarle. La voz al otro lado le informó de una nueva amenaza, una posible oposición en el desarrollo del edificio, una competencia que estaba dispuesta a ponerlo todo en peligro. Su cuerpo se tensó, el eco de Ana resonando en su conciencia, desafiándole a elegir un camino diferente, uno que lo llevara a una posible transformación. Necesito consultarlo, dijo, más para sí mismo que para su asistente, sintiendo como el peso de su decisión caía sobre él como un fardo. Ana lo miró fijamente, los colores brillando en sus ojos. Ella esperó su respuesta con una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Sería capaz de tomar el camino que lo llevaría a abrazar su humanidad al lado de una comunidad que tanto necesitaba? ¿O caería de nuevo en los brazos de una vida que lo había dejado vacío? José tragó saliva, sus pensamientos girando como hojas en un torbellino. Las palabras a punto de salir se sentían pesadas, cargadas de significado. Porque esa decisión cambiaría el rumbo no solo de su vida, sino de la vida del barrio entero, y en ese instante, el teléfono sonó una vez más, una llamada que amenazaba con arrastrarlo a su antigua vida. ¿Respondería, o dejaría que todo se desvaneciera con la esperanza de hacer lo correcto? El sonido del teléfono era como una sentencia inminente. José inhaló profundamente, sintiendo que cada segundo se estiraba, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. La mirada de Ana permanecía fija en él, su presencia cálida y desafiante, como un faro que iluminaba un camino que él aún no estaba listo para seguir. «José», preguntó Ana, su voz apenas un susurro. «¿Vas a contestar?». La pregunta flotó en el aire, pesada, reconociendo el dilema en su interior. Él sabía que esa llamada representaba el pasado que había construido con tanto esfuerzo, pero también era una cadena que lo mantenía alejado de una nueva vida, de una nueva esperanza. Le apretó los dedos alrededor del receptor del teléfono, sintiendo una vibración creciente en su pecho mientras su mente zumbaba con pensamientos contradictorios. «Esa es mi empresa», logró murmurar, como si estuviera intentando justificar lo injustificable. El rostro de Ana se tornó serio, sus ojos llenos de comprensión. «Pero no solo se trata de negocios, José. Es sobre ti. ¿Por qué no dejas que esta oportunidad se presente? Quizás eso te podría dar la fuerza para decidir». Él apretó los labios, sintiendo como una inquietud le picaba en el estómago. Sabía que tenía que ser honesto consigo mismo, y que su respuesta podría cambiarlo todo. Sin embargo, el eco de la llamada y las palabras de su asistente lo mantenían en una trampa emocional. Finalmente, con una resolución que venía del centro de su ser, José apretó el botón de silencio, dejando que el teléfono cayera sobre la mesa. «No voy a caer de nuevo». Ana, visiblemente relajada, le tomó la mano. «Hiciste lo correcto. Ahora, cuéntame más sobre lo que te impide dar ese paso». Fue entonces cuando, en un momento de vulnerabilidad, José comenzó a relatar la historia que ocultaba. Las experiencias que lo habían llevado a construir muros en lugar de puentes. Las relaciones destrozadas, la familia perdida, el miedo a confrontar su verdadero ser. Cada palabra que pronunciaba lo desnudaba un poco más ante Ana, y por primera vez sintió un alivio al compartir su carga. «Siento que nunca podré ser lo suficientemente bueno», admitió, su voz temblando. «Siempre estoy corriendo, buscando demostrar algo, siempre temiendo que alguien descubra la verdad sobre mí». Ana lo miró, compasiva, y en ese momento, él pudo ver la chispa de esperanza en su mirada. Era un reflejo de lo que él quería, de lo que necesitaba, la aceptación y el deseo de cambiar. «No tienes que ser perfecto, José. Solo tienes que ser tú mismo. Mira a tu alrededor, quienes te apoyan están aquí, y tú eres más que lo que has construido». Sus palabras resonaban con una verdad que lo abrazaba. Sin embargo, un ruido inesperado interrumpió su conexión. La puerta se abrió de golpe, y un niño entró corriendo. Era el hijo pequeño de Ana, con una sonrisa deslumbrante que llenó la habitación de luz. José sintió como su corazón se llenaba de algo nuevo, algo que no había experimentado en mucho tiempo, la pureza de la inocencia. «Mami», gritó el niño, corriendo hacia ella. «Quiero que me muestres mi dibujo»,
Ana se volvió hacia él, su expresión cambió de la seriedad a la calidez más genuina. José observó esa interacción, el amor que fluía entre ellos, y por un instante, se preguntó si podría aspirar a construir algo así en su propia vida. Esa mezcla de ternura y responsabilidad despertó un deseo genuino en él. Con un movimiento de súbito juicio, decidió que no podía ignorar la oportunidad de integrarse a la vida de la comunidad, de convertirse en un pilar para alguien más, algo que no había imaginado antes, pero justo cuando la paz comenzaba a establecerse, el sonido del teléfono resonó de nuevo. Esta vez, era un mensaje que anunciaba objetivos inusuales de la competencia, sugiriendo maniobras engañosas que amenazaban esta nueva visión que apenas comenzaba a gestarse en su mente. José sintió como su pecho se tensaba, como si descubriera que su paso hacia adelante ya no era seguro. Tengo que decidir. Tengo que decidir ya, sé. Dijo a sí mismo en un susurro tembloroso. ¿Qué camino tomará ahora? Comprometer su integridad para proteger lo que ya tiene, o luchar por algo más grande que él mismo, la decisión quedaba aún en el aire. ¿Hacia dónde se dirigirá ahora? José sintió como la presión aumentaba en su pecho mientras observaba a Ana interactuar con su hijo. La inocencia de aquel niño contrastaba brutalmente con la tormenta que se desataba en su interior. Las palabras de Ana resonaban en su mente, pero la chispa de esperanza se apagaba a medida que el sonido de las notificaciones en su teléfono se intensificaba. ¿Te encuentras bien?, preguntó Ana, notando su cambio de expresión. Su voz era dulce, pero había un hilo de preocupación que le daba a sus palabras un matiz de urgencia. José se esforzó por esbozar una sonrisa, aunque le costaba. Sí, solo, tengo que atender algunas cosas en la oficina, respondió, sintiendo que cada palabra se enredaba en su lengua. Únicamente eran excusas, palabrería que escondía un sismo emocional. Sin embargo, el niño, que no entendía el abrumador dilema de los adultos, se acercó y le mostró su dibujo, una mezcla de colores brillantes que representaba una casa con un sol sonriente. Mira, José, dijo el niño con entusiasmo. Es nuestra casa. José tomó el dibujo en sus manos, observando los trazos simples pero llenos de vida. La inocencia de la creación le hizo preguntarse si alguna vez podría aspirar a algo así, construir algo puro y hermoso a partir de incertidumbres. Es precioso, dijo, dejando que una sonrisa genuina cruzara su rostro. ¿Tú lo hiciste? Sí, y lo haré más grande. Quiero que todos lo vean, gritó el niño, brillando con una felicidad que parecía tan sencilla y a la vez tan distante para él. Ana lo observó con orgullo, y José sintió una punzada de anhelo. En ese instante, comprendió que ahí, frente a él, había más que un simple dibujo. Era un recordatorio de lo que significaba el amor y la conexión, algo que había perdido de vista. ¿Y si lo muestras en la escuela?, sugirió Ana. El niño la miró con los ojos iluminados. José sintió una necesidad apremiante de compartir con ellos, de ser parte de ese mundo deslumbrante. Pero el mensaje en su teléfono seguía vibrando, exigiendo su atención. Debería ir a ver qué sucede en la empresa, susurró, sintiendo el peso del deber abrumarlo nuevamente. Pero Ana, como un imán, atrajo su atención. José, espera, dijo ella, su voz más seria y firme, como si supiera que esa sería una de las últimas oportunidades. Tú decides tu camino. No dejes que el miedo te dicte lo que debes hacer. No dejes que te arrastre hacia un lugar del que ya no quieres formar parte. Las palabras de Ana fueron como un ancla en medio de la tempestad. José, luchando con su conciencia, se dio cuenta de que cada vez que el teléfono vibraba, lo hacía para recordarle su viejo yo, ese que no quería ser. Mis decisiones, de verdad me definen, pensó en voz alta, aturdido. Ana lo miró con una profunda empatía. Tus decisiones son solo un reflejo de lo que eliges ser. El pasado no tiene que ser una cadena que te ate. Y ahí, en esas palabras, encontró un rayo de claridad. José sintió su teléfono vibrar una vez más, pero esta vez, en lugar de angustia, sintió que era una oportunidad, un llamado a reflexionar, a actuar. Se levantó, decidido. Voy a enfrentar esto, anunció con voz firme, mirándola a los ojos, como si le brindara la fuerza que necesitaba. Ana sonrió, animándolo con su mirada. Antes de dar un paso hacia la puerta, José inhaló hondo, sintiéndose más ligero. Era el momento de abrir la puerta, de dejar salir lo que lo oprimía y permitir que la luz entrara. Sin embargo, justo cuando se disponía a salir, el teléfono sonó de nuevo. Pero esta vez, fue una llamada, y el nombre en la pantalla provocó que su corazón se detuviera por un instante. Era su antiguo socio, cuyo número había evitado por años.
José luchó contra la tentación de ignorarlo. Pero esa llamada podía cambiarlo todo. ¿Qué quería de él ahora? La esperanza y el miedo chocaban dentro de él mientras se preparaba para contestar. La decisión acababa de volverse aún más complicada. ¿Seguiría adelante con su nuevo camino o se vería arrastrado de nuevo? El teléfono continuó sonando, resonando en el silencio de la habitación, mientras José se debatía entre el pasado y el futuro. La voz al otro lado de la línea podría buscar reparaciones, disculpas o tal vez planeaba reavivar una sociedad que había dejado atrás. Con un último vistazo hacia Ana y su hijo, sintió que la elección que tomaría en ese instante podría rebosar consecuencias que jamás había considerado. Tomó aire y, con manos temblorosas, contestó. Hola, la voz de su antiguo socio, Roberto, sonó tensa y apresurada. José, gracias por contestar. Necesito hablar contigo. Es urgente. La preocupación de Roberto se coló en el diálogo como una sombra, y José sintió que el peso de esa urgencia lo oprimía. Sorpresivamente, una punzada de curiosidad se mezcló con sus reservas. ¿Urge tanto?, preguntó, tratando de contenerse. Sí, es sobre la empresa, respondió Roberto, su voz temblando. Hubo una pausa antes de continuar. Lo que ha pasado con el proyecto, necesitamos que estés aquí. Su mente se llenó de recuerdos, noches sin dormir, discusiones acaloradas, decisiones apremiantes. Con cada palabra, José sentía que parte de su viejo yo regresaba, pero también el brillo de lo que podía ser. No quiero regresar a eso, fue lo único que pudo responder. La voz de Roberto se volvió más persuasiva. No estoy pidiendo que vuelvas. Necesito tu experiencia, ni más ni menos. Las cosas se complicaron y, sería un maldito desastre si no solucionamos esto rápido. José cerró los ojos, recordando la tensión que lo llevaba al límite, las ansias de huir que había sentido en aquella oficina donde se sentía atrapado. Sin embargo, en la profundidad de su angustia, escuchó al niño detrás de él, riéndose y hablando animadamente sobre su dibujo. Era un momento de pureza, de alegría, que parecía recordarle que podría haber otra forma de vida. ¿Y si te reunieras conmigo? Necesito tus ojos, tu perspectiva. La súplica de Roberto sonó más poderosa que nunca. Si acepto, no significa que esté volviendo, replicó José, sintiendo como el corazón le latía con más fuerza. Lo sé, lo sé. Pero confía en mí, esto es distinto. Creo que hay algo inesperado en juego, algo que deberías conocer. El comentario dejó una estela de intriga en el aire, pero el temor a lo desconocido lo hizo tambalear. Mientras conversaban, Ana observaba atentamente, una mezcla de preocupación y esperanza en su mirada. José se vio obligado a considerar no solo lo que había perdido, sino también lo que aún podía ganar. La vida que había dejado en el pasado y la oportunidad que estaba muy cerca. ¿De qué se trata, Roberto?, preguntó finalmente, un desafío vibrando en su voz. Descubrir algo inesperado podría ser la clave que necesitaba para romper las cadenas que lo habían mantenido prisionero. Es sobre un informe que salió a la luz, y no es lo que piensas. Hay un secreto detrás de tu antigua empresa, algo que involucra a uno de tus antiguos empleados, a alguien que quizás no esperabas. Necesitas saberlo. Las palabras de Roberto provocaron una sacudida en su interior. La idea de un secreto lo intrigaba y lo asustaba a la vez. Justo en ese momento, el niño se acercó nuevamente, con un brillo en sus ojos. José, vas a volver. Mirando esa expresión fresca y sincera, José sintió como las piezas empezaban a encajar de manera inusual. Desde su juventud hasta su reciente búsqueda de cambio, todo había llevado a este instante. Cambios sucedían, secretos se revelaban, y de repente, su futuro no se sentía tan oscuro. No sé qué va a pasar, pero, miró a Ana y luego al niño. Estoy por descubrirlo. Con una voz entrecortada de incertidumbre, finalizó la llamada. Se sintió más aliviado, como si un pesado yugo se hubiera levantado de sus hombros. Pero el eco de las palabras de Roberto lo perseguiría. ¿Cuál sería el secreto detrás de esa vida que había dejado? Mientras el niño tomaba su mano, sintió que una nueva tormenta se avecinaba, pero esta era diferente. Esta podía ser la oportunidad que tanto había anhelado. Y con cada paso hacia la puerta, sabía que no había vuelta atrás. Podría estar listo para enfrentar no solo su pasado, sino también el futuro que ahora parecía brillar con nuevas posibilidades. El sonido de la puerta al cerrarse resonó con una mezcla de determinación y nerviosismo en el corazón de José. Ana lo observaba, algo indecisa, como si cada paso que él daba hacia el exterior también lo alejase de ella.
Su visión se llenó de imágenes de días pasados, de decisiones que habían moldeado su trayectoria. Miró a su hijo, que aún sonreía mientras jugaba, ajeno a la tormenta emocional que se desataba en su padre. José, dijo Ana suavemente, su voz quebrada por la preocupación. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Una parte de él quería asegurarse de que ella se sintiera apoyada, de que no se sintiera sola. Pero otra parte, la más profunda, anhelaba la adrenalina de lo desconocido, el eco de una aventura que podría liberar a su espíritu. No lo sé, Ana. Pero tengo que descubrir qué significa todo esto, respondió, sintiendo que alguna fuerza lo guiaba, algo que lo empujaba hacia adelante. El camino hacia la oficina de Roberto era familiar, pero al mismo tiempo impregnado de una tensión nueva. Con cada kilómetro que pasaba, las imágenes de su antiguo entorno lo asaltaban, el bullicio de los empleados, el hormigueo de los contratos firmados y las ambiciones que alguna vez lo definieron. Pero lo más complicado era el peso del secreto. Que podía ser tan terrible que había permanecido bajo la sombra durante tanto tiempo. Al llegar, José respiró profundamente, notando el brillo frío del edificio. Las luces de la oficina eran suaves, como si supieran que algo monumental estaba por ocurrir. Al entrar, fue recibido por Roberto, cuyos ojos reflejaban una mezcla de alivio y temor. Gracias por venir, dijo Roberto, mientras lo conducía a una sala de conferencias, apartada incluso del ruido habitual de la empresa. Sentándose frente a él, José sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dime qué está pasando. Roberto tomó aire, conformando sus pensamientos con la urgencia del momento. La empresa ha estado involucrada en prácticas más oscuras de lo que podrías imaginar. Te necesito aquí no solo por tu experiencia, sino porque creo que eres la única persona capaz de entender lo que realmente está en juego. Prácticas oscuras, replicó José, su voz ahora más firme. Un antiguo empleado llevó a cabo una serie de manipulaciones financieras, y parece que no estaba solo. La trampa se ha extendido a un grupo más grande. Hay involucradas personas en posiciones altas cuyos nombres no he podido validar, pero estoy seguro de que uno de ellos está relacionado con el informe que descubrí. La revelación cayó como un rayo sobre él. Las palabras de Roberto se entrelazaron con una dura realidad que lo sacudía, traición, desconfianza, y un pasado que parecía volver a atormentarlo. Sin embargo, en medio de la turbulencia, la curiosidad pulsaba en el fondo de su ser. ¿Ese empleado, ese alguien del que hablaban, quién era realmente? Mientras la conversación avanzaba, el tiempo pareció perder significado. La urgencia de Roberto se volvió contagiosa, y José no pudo evitar preguntarse cómo podría verse involucrado en todo esto sin perder aquello que había construido con tanto esfuerzo. Tenía a Ana y a su hijo, era un nuevo hombre. Pero la posibilidad de un secreto que se extendía más allá de su comprensión era demasiado tentadora. Finalmente, cuando Roberto le presentó la carpeta con la investigación, la incredulidad se apoderó de él. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas y conexiones inquietantes que lo hacían temer lo que podría descubrir. José, este es el momento de decidir si estás dentro o fuera, dijo Roberto, su mirada intensamente fija. En ese instante, José se dio cuenta de que su elección influiría en muchos más de los que imaginaba. Debería arriesgarse a desenterrar un misterio que podría amenazar todo lo que había construido, o dejar que las sombras se tragan la verdad. Un estruendo en el edificio interrumpió su pensamiento, como si el universo respondiera a su dilema. José se volvió para mirar hacia la puerta. Una figura conocida estaba al otro lado, alguien que podría cambiar el rumbo de su historia por completo. Y en ese instante, supo que su vida estaba a punto de dar un vuelco que nunca había anticipado. Las conexiones se tensaban, y la verdad finalmente se estaba acercando. ¿Sería amigo o enemigo? El corazón de José latía con fuerza mientras su mirada se enfocaba en la figura que aparecía en la puerta. Era Clara, su excompañera de trabajo, a quien no había visto en años. Ella había sido una fuerza competitiva en la empresa, pero algo en su expresión ahora no encajaba con la imagen que él recordaba. Su rostro mostraba una mezcla de nerviosismo y determinación. Clara, susurró, incrédulo. José, necesito hablar contigo, dijo, avanzando hacia la mesa con pasos rápidos. Su voz estaba cargada de una urgencia que resonaba en cada rincón de la habitación. Las luces sobre ellos parecían titilar, como si el ambiente supiera que el desenlace de esa revelación iba a ser explosivo. Roberto, visiblemente confundido, observó el encuentro. ¿Quién es ella?, preguntó, frunciendo el ceño.
Clara fue parte del equipo antes de que nos separáramos, respondió José, sintiendo que la tensión se agudizaba. No sabía si estaba preparado para lo que podía seguir. José, te escuché hablar sobre las prácticas oscuras, y por eso estoy aquí, dijo Clara con pesar, ignorando a Roberto. Creo que tengo información que te puede ayudar, pero también puede poner en peligro a tu familia. Al escuchar su nombre, Ana le vino a la mente y una oleada de preocupación lo invadió. ¿Qué sabes tú de esto?, preguntó, haciendo un esfuerzo por parecer más seguro de lo que realmente se sentía. El hombre de quien hablan, dijo Clara, bajando la voz como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Es mi hermano. Y lo que hace, lo hace por un motivo que nunca imaginé. José frunció el ceño. Nunca había imaginado que detrás de la manipulación había una historia familiar. La idea lo inquietaba, pero la curiosidad seguía impulsándolo hacia adelante. ¿Qué estará moviendo los hilos desde las sombras? ¿Qué motivo?, le preguntó, tratando de contener la amenaza de su propia ansiedad. Clara tragó saliva y se acercó un poco más. No solo se trata de dinero. Hay más, una red de corrupción que va más allá de esta empresa, más allá de la ciudad. Gente en posiciones de poder que están involucradas. Esto no es solo trabajo. Es peligroso. José sintió que el aire se tornaba denso y pesado. La habitación parecía estrecharse, las paredes, los muebles, todo se cerraba a su alrededor. Las imágenes de su hija y su esposa venían a su mente, llenándolas de temor. La decisión que había tomado al venir aquí pesaba como una losa. Si lo que dices es cierto, debemos actuar, dijo con firmeza. La decisión parecía tomar forma, como si Roberto y Clara hubieran encendido un fuego dentro de él. No puedes ir solo, José. Si alguien se entera de todo esto, su vida estará en peligro, intervino Roberto, su rostro pálido ante la posibilidad de que la situación se volviera aún más sombría. Justo en ese momento, el teléfono de Clara vibró en su bolsillo. Ella lo miró con un temblor en la voz. Debo irme. No puedo quedarme más tiempo. Pero José, debes creerme, esto es más grande de lo que imaginas. Te enviaré un mensaje con la dirección donde podemos reunirnos. Tendrás que decidir pronto. Sin más, Clara se dio media vuelta y salió de la habitación, dejando a José y Roberto en un silencio inquieto. La revelación dejaba un eco helado en el aire. La vida que habían construido, el futuro que soñaban, ahora pendía de un hilo. José, ¿qué vas a hacer?, preguntó Roberto, su voz un susurro cargado de preocupación. Él tomó aire, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. No lo sé, pero tengo que averiguarlo. Mi familia está en juego. Afuera, el viento comenzaba a soplar con fuerza, como si se preparara para desatar una tormenta. La noche se cernía sobre ellos, prometiendo revelaciones y peligros, y él se dio cuenta de que la verdad que tanto había miedo a descubrir estaba más cerca de lo que pensaba. Mientras miraba por la ventana, un escalofrío recorrió su espalda. Una sombra se movía entre los árboles de la calle, como si alguien lo estuviera observando. ¿Quién más estaba al tanto? ¿Quién más quería callar esta historia? La intriga y el peligro se entrelazaban, y al darle la espalda a las luces de la oficina, supo que no podía retroceder. La verdad estaba llamando a su puerta, y él estaba a punto de abrirla, sin saber las repercusiones que eso podría tener. Las decisiones que tomara en las próximas horas definirían no solo su vida, sino la de aquellos que más amaba. Sin embargo, al mirar hacia el oscuro camino que se extendía ante él, José entendió que iba a perseguir la luz, sin importar lo que costara. Y cuando el teléfono vibró nuevamente con un nuevo mensaje, la angustia prometía un giro inesperado. ¿Qué más le revelaría este laberinto de secretos? El sonido del teléfono de José cortó el aire denso de la oficina. Con manos temblorosas, miró la pantalla. Era un mensaje de Clara con una dirección y la frase que heló su sangre: cuidado, están cerca. La adrenalina surcó su cuerpo, y en un instante, todo lo que había considerado antes pasó a segundo plano. ¿Qué dice?, preguntó Roberto, acercándose como si las palabras pudieran contener alguna pista de lo que estaba a punto de suceder. Una dirección y una advertencia, respondió, consciente de que el tiempo no era su aliado. Cada segundo que pasaba significaba un paso más cerca de peligro para su familia. Vamos, sugirió Roberto, manteniendo la voz baja, pero su expresión mostraba la ansiedad que ambos compartían. Sí, pero debemos tener cuidado. No sabemos quién más está involucrado. La determinación de José resonó en sus propias palabras.
Este era un momento crítico, una línea divisoria entre la vida que conocía y lo desconocido que ahora se alzaba frente a él. Ambos se apresuraron a salir, dejando atrás las luces titilantes de la oficina y adentrándose en la oscura noche. Las calles estaban desoladas, el viento aullando como un presagio. Mientras recorrían la distancia hacia la dirección de Clara, la preocupación se apoderó de él. ¿Qué había visto Clara para que su vida estuviera en riesgo? ¿De qué era realmente capaz su hermano? El auto avanzaba silencioso, interrumpido solo por el sonido del motor y su respiración acelerada. José notó que Roberto no dejaba de mirar por el retrovisor, como si esperara que las sombras lo siguieran. Nadie podía imaginar el estrés que ambos llevaban en sus corazones. Pero los recuerdos de Ana y su hija, el sentido de protección que siempre había sido su prioridad, lo motivaron a seguir adelante. Al llegar a un edificio abandonado, una mezcla de miedo y determinación lo invadió. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la puerta parecía crujir al abrirse. Clara había mencionado algo más que solo información, había insinuado que la verdad los pondría en el centro de un conflicto mucho más grande. Esto parece una trampa, susurró Roberto mientras se asomaba cautelosamente. Podemos salir en cualquier momento, pero hay que avanzar. Necesitamos saber qué está pasando, dijo José, y al pronunciar esas palabras, sintió que su destino se sellaba. Entró, y el olor a encierro y abandono era abrumador, el silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el eco de sus pasos. Las luces parpadeantes del edificio solo aumentaban la tensión, y cada sombra parecía una advertencia. De repente, su teléfono vibró de nuevo. Clara. Estoy dentro. Te espero. No tengo mucho tiempo. Un escalofrío recorrió la espalda de José. Debemos apresurarnos, dijo, aumentando el paso hacia la fuente de su ansiedad. Con cada paso, sentía como el fuego de la incertidumbre se avivaba en su interior. El deseo de despejar el misterio se amplificaba, pero también el temor. Al girar una esquina, los vio, un grupo de hombres de aspecto intimidante, en la penumbra, hablando en voz baja. Al parecer, no eran los únicos que buscaban respuestas. La realidad de la situación le dio un vuelco al estómago. Demonios, tenemos que irnos, susurró Roberto, su voz temblorosa. José sintió que su temperatura se elevaba. No, tengo que saber lo que está pasando. Clara podría estar en peligro, respondió, sintiendo que la inquietud se convertía en determinación. Mientras el grupo se acercaba, una figura conocida emergió del fondo. Clara apareció en la entrada, con una mirada alarmada. José, corre, gritó, su voz resonando con desesperación. José no pensó, actuó. Un instante fue todo lo que necesitó para lanzarse hacia ella, cuando un grito estalló en la oscuridad. La noche prometía respuestas, pero también un peligro inminente. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué atisbos de relaciones se desvelarían en los momentos siguientes? La tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse, y mientras se encontraban en medio de una tormenta que no habían previsto, José supo que el camino hacia la verdad apenas comenzaba. José se lanzó hacia Clara, su corazón latiendo con la adrenalina de la inminente confrontación. La sorpresa que pintaba su rostro le insufló valor. Aunque el miedo luchaba por tomar el control, en medio de la tensión, la urgencia de proteger a aquellos que amaba lo mantenía presente. «Corre», gritó Clara, tomando su mano y tirando de él hacia un rincón oscuro del edificio. La risa y las voces de los hombres resonaban por el pasillo, llenas de misterio y amenaza. José, con un nudo en el estómago, también sintió el peso de la responsabilidad que ya no podía ignorar. Había optado por seguir el camino de la verdad, a pesar del peligro. Mientras avanzaban entre las sombras, cada paso digno de un antiguo ritual, se dio cuenta de que no podía mirar atrás. No solo por él, sino por la familia que había dejado en su vida anterior. Vamos, hay una salida por aquí. Clara le guiaba con confianza, pero su voz temblaba apenas, como si la ansiedad agravara la situación. José la seguía, obsesionado con el eco de sus propios pensamientos. ¿Qué la había llevado a estar involucrada en todo esto? De repente, los ruidos se hicieron más cercanos. «Deténlos». Se escuchó la voz de uno de los hombres resonando en el aire. José sintió cómo la tensión se agudizaba. Durante un breve momento, se sintió impotente, un horrendo recordatorio de su vida anterior, donde el miedo regía sus decisiones. Intentaron abrir una puerta que llevaba a un vestíbulo trasero. Cuando José se giró, vislumbró las sombras de los hombres acercándose a sus espaldas. La decisión se abría frente a él como un abismo sin fondo,
pero en lugar de rendirse, sintió una oleada de determinación. No dejaremos que nos atrapen. Sigue adelante, gritó, animando a Clara a seguir empujando hacia la salida. Con un último empujón, lograron abrir la puerta y salieron a la fría noche. La brisa los golpeó, y José sintió la libertad de inyectar vida en sus venas. Pero antes de que pudieran respirar, los hombres ya estaban sobre ellos. ¡Alto!, gritó uno de los matones, apuntando con una linterna. José, consciente de que cada movimiento debía ser un movimiento estratégico, decidió que enfrentaría su pasado de una vez por todas. Los hombres no importaban, lo que estaba en juego era más grande que ellos. Era su dignidad, su redención, el futuro de su familia. No están solos, se oyó una voz familiar. Al girar la vista, vio a Ana, con su pequeño Benjamín en brazos. Ella brillaba como una luz en la oscuridad, su determinación era palpable. José, aquí, resonó su voz. José apenas podía creer lo que veía. Ana había seguido a su corazón, y ahora, en esta noche oscura, era la esperanza que tanto necesitaba. La fuerza de su presencia hizo que los hombres vacilaran. Retírate, ordenó uno, y Clara se movió hacia el frente. No dejaré que lastimen a nadie más. Sabemos lo que están haciendo, dijo ella, su voz firme y decidida. En ese momento, no era solo un grupo de personas entrelazadas por el miedo, sino una comunidad unida por la lucha y la verdad. Las sombras de los hombres comenzaron a fluir hacia atrás, los rostros se tornaban inciertos frente al coraje que estaba emanando del pequeño grupo. José, finalmente libre de ataduras, sintió el poder del amor y la familia que lo impulsaba. Ahora, ordenó al grupo mientras avanzaban unidos. Ana tomó la mano de José, Clara se acercó a respaldarlos, y juntos se enfrentaron al grupo que representaba su pasado lleno de egoísmo. Cuando el encontronazo fue inevitable, la determinación de José se afianzó en su interior. Apoyándose en el apoyo mutuo, el caos comenzó a desdibujarse, como si el universo estuviera a punto de reescribir su historia. Unos minutos después, lograron dispersar a los hombres, que retrocedían ante la valentía del grupo. José sintió la adrenalina fluir a través de él como un torrente. En sus ojos, el brillo de una pequeña victoria estaba encendido. Mirando a Ana y a Clara, entendió que no solo había recuperado un sentido de dignidad, sino que había encontrado su lugar en el mundo. No más sombras. En lugar de ser un millonario con un corazón en tinieblas, ahora era un ser humano enriquecido por la conexión y la empatía. Los cielos comenzaron a despejarse, y en su interior nació una resolución firme: haría lo correcto. Combinaría sus esfuerzos con Ana, y la comunidad estaría en el centro de todo. Era el momento de transformar lo que había sido un peso en su conciencia en un faro de esperanza para muchos. Esa noche, después de un largo y arduo camino, finalmente comprendió el verdadero valor de la vida. Era un viaje de amor, de lucha, de empatía compartida. Y mientras miraba a su familia extendida frente a él, la promesa de un nuevo amanecer se adhirió a su alma. Lo haré, declaró, firme como una roca. No solo por mí, sino por todos nosotros. No dejaré que el miedo decida mi futuro. Al final, la vida era un viaje de continuo aprendizaje y transformación. Tenía el poder de redimirse y ayudar a otros a encontrar toda su magia en el camino. Y mientras el cielo resplandecía antes de una nueva jornada, supo que la historia apenas comenzaba. Si estos episodios te inspiraron, entonces necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Aporta tu granito de arena al dar un like ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a crecer. Queremos conocer tu opinión, así que comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final que buscamos construir juntos. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que este mensaje pueda tocar. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para compartir. Juntos, vamos a hacer que estas historias lleguen a muchos corazones.